no iban tan bien como proclamaban. A finales de 1944, la superioridad aérea británica y estadounidense era abrumadora. En nuestro escuadrón, en los años 44-45, perdimos más de 70 pilotos. Y un escuadrón estaba formado por 12 pilotos. Así que las pérdidas eran del 500%. Muchos pilotos que iban a la primera misión y ya no volvían. Las altas pérdidas tuvieron una consecuencia fatídica. En las escuelas aéreas se recortó la formación de los pilotos. Debían estar preparados cuanto antes para servir en el frente. Nos venía gente que apenas si sabían planear y debíamos convertirlos en pilotos de caza. No era fácil, la verdad. A aquellos jóvenes que llegaban les enseñaba a volar, no para enviarlos a la muerte, sino para que tuvieran la posibilidad de sobrevivir. Aceptamos muy bien a los nuevos pilotos. Nuestra actitud era incluso paternal. Lo cierto es que sabían volar. Habían recibido una formación igual que nosotros. Venían de la escuela de pilotos de caza. La verdad es que los recibíamos con los brazos abiertos. Los jóvenes aprendices de pilotos formaron parte de estos cínicos experimentos. Se les enviaba a misiones de acción total, comandos en los que las posibilidades de supervivencia eran aún menores. A principios de marzo de 1945 ya estaba todo perdido. En el Ministerio del Aire, Goering firmó un llamamiento secreto al autosacrificio que se leyó en las escuelas aéreas. Para garantizar el bien y la supervivencia del Reich, los jóvenes pilotos debían poner su heroica disponibilidad al servicio del régimen, por lo que debían participar en esta misión. El llamamiento era confidencial y llamaba a acción. El llamamiento lo leía un oficial. Tenía la sensación de que no terminaba de estar de acuerdo con todo el asunto. Entonces, en un momento dado, le tembló la voz. Fue en el momento en el que leía la parte en la que ponía 10% de posibilidades de sobrevivir. Y entonces se hizo el silencio. Nadie dijo nada. Nada más que, venga, decidíos. Creo que la mayoría dijo que no. Más o menos todos se abstuvieron. Dijeron que no y no se inscribieron. De los mayores no se apuntó ninguno. Solo los jóvenes se apuntaron. Y no sé, yo no lo dudé ni un segundo. Yo pertenecía al ejército y cuando dije que sí a todo. Y la verdad es que no me lo pensé mucho, si te soy sincero. Era muy joven y puede que también muy inexperto. Supongo que en el fondo todo era producto de la educación que habíamos recibido. Una combinación de todo eso. Ignorando el peligro al que se enfrentan, los jóvenes pilotos son conducidos a Stendal para asistir a un supuesto cursillo de entrenamiento. El llamado curso del Elba era en realidad una excusa para reunir a un número concreto de pilotos destinados a una tarea muy concreta. Lo que no sabíamos era la tarea que nos esperaba. Los pilotos llegaron el primer día llenos de expectación y alegría. Los jóvenes pilotos estaban sentados cara a cara con pilotos de caza experimentados, sus ídolos. En cualquier caso ya no se aplicaban las normas habituales. Incluso en las altas esferas, las normas habituales ya no tenían ninguna validez. Como he dicho, las cosas eran muy diferentes, muy distintas. Nos sentíamos superiores, éramos como la élite. Nos sentíamos como si de repente hubiéramos crecido 10 centímetros. Pero había otra cosa fuera de lo normal: comida especial. Mientras el resto del mundo se moría de hambre, ellos comían a cuerpo de rey. Sí, pensábamos, por decirlo de alguna manera, que aquello era jauja. Casi no nos lo podíamos creer. Jamón, huevos, embutido, mermelada, mantequilla.
Coñac del Caro, francés, vino, cigarrillos a patadas. Teníamos toda la comida que te puedas imaginar. Empezamos a pensar que era como la última comida que les dan a los condenados a muerte. Pero luego cambiamos de opinión y pensamos, no, eso es que quieren animarnos. Y a lo mejor quieren librarse de todo esto. La guerra está a punto de terminar y los oficiales no pueden con esto ellos solos. Decíamos cosas por el estilo, siempre en un tono ciertamente sarcástico. Durante una semana los pilotos vivieron en la incertidumbre. Por fin los 184 pilotos voluntarios se enteraron de cuál iba a ser su misión. Vino el coronel Hermann después de haber estado una semana en Stendal y nos contó que nuestra misión consistía en destruir los 4 motores de los bombarderos enemigos. Teníamos que ejecutar un choque espectacular. No se trataba de rozarlos un poco, como habían hecho las tropas anteriores con los Focke-Wulf 190. No hablaban de cerrar los motores con las hélices de nuestros aviones y demás. El bombardero tenía que quedar destrozado. Así es como debía ser, y era lo que teníamos que hacer. Goering soñaba con dar el golpe definitivo. Más de 100 pilotos alemanes debían destrozar los bombarderos estadounidenses con sus aviones. Las tropas alemanas sembrarían el pánico y los aliados suspenderían los ataques aéreos contra Alemania. Sin embargo, los pilotos alemanes no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir a los ataques. No obstante, no tardarán en respirar aliviados. Lo único que sé es que cuando salimos solo sabíamos que teníamos que chocar, nada más que eso. Lo único que teníamos que hacer era chocar y punto. Para mí fue un alivio, porque yo me había imaginado otra cosa. A saber qué me había imaginado yo que nos iban a hacer. Salí pensando, chocar. Solo tenemos que chocar. ¿Y qué pensó que podía haber peor que eso? Bombas humanas. Sin embargo, las altas esferas no los veían como bombas humanas. Hitler se muestra escéptico. Los pilotos que se dirigían a una muerte segura habían prestado un juramento e iban a perpetrar un último ataque, llevados por la desesperación. Sin embargo, debían mantener los ánimos altos. Los pilotos iban a morir como héroes. Los pilotos recibieron un último consejo. Justo antes de la colisión debían saltar en el paracaídas. De vez en cuando, sobre todo cuando nos quedábamos solos en los camastros, teníamos miedo, claro, pero no lo exteriorizábamos. Sin embargo, cuando estábamos entre amigos nos arreglábamos y fingíamos que estábamos bien, que nada podía hundirnos, pero en la soledad de los barracones el corazón nos latía toda pastilla. Sé que la gente le daba vueltas al tema, pero al mismo tiempo eran pensamientos que no nos impedían enfrentarnos a la misión. Las ciudades estaban destrozadas. Los bombarderos seguían atacando. No había unidad en la que no hubiera un compañero que hubiera perdido algún miembro de su... También lo sabía que estaban enfadados, tenían una rabia tremenda. Si los hubieran dejado, habrían hecho cualquier cosa. Dicho de otro modo, había un ambiente de ira y rabia. Y debo reconocer que a mí me pasaba lo mismo. La propaganda alimentaba la agresividad de los jóvenes pilotos. El régimen presentaba a los Estados Unidos como el gran enemigo. Nos pusieron un documental que nos mostraba la tasa de paro que había en Estados Unidos y nos dijeron que eso era lo que traía el capitalismo. Die Werktätigen in Roosevelts Vereinigten Staaten arbeiten für gigantische Kapitaltrusts. Mit anderen Worten, für einige wenige Millionäre oder Milliardäre in New York oder Florida. Sie erhalten dafür einen Hungerlohn, von dem sie weder leben noch sterben können. Was aber soll werden, wenn das gefühlsreale Unrecht in diesem Lande einmal Gestalt annimmt? Wenn der freie Amerikaner seine Blicke nach oben richtet und erkennen muss, Juden sehen dich an. Tras una semana de espera, los pilotos reciben sus órdenes. Cada vez nos concienciábamos más de que al final
debíamos entrar en acción. Por lo demás, se respiraba más o menos cierto ambiente de entusiasmo. En todo caso, sabíamos que nos esperaba un traslado. Los pilotos creían a pie juntillas en su única posibilidad de supervivencia. Aún así, se encargaron de escribir sus cartas de despedida. Ahora escribid lo que queráis, las cartas de despedida, y dejadlas ahí. Lego todos mis bienes a mi madre. Eso es lo que escribí. Lego. De todo, ¿verdad? La tarde del 6 de abril de 1945, los soldados fueron trasladados al lugar de la misión. Ese será su último alojamiento. Llegamos a unos barracones de madera. Las camas estaban listas y terminadas. La verdad es que cuando llegamos, lo que necesitábamos era descansar y dormir. Pero ninguno podíamos dormir. Pero no nos dejaron. Nos hicieron desfilar y pasear. Debían debilitar nuestra voluntad. En los próximos días, las dudas de los pilotos acerca de la misión van en aumento. Empecé a ver claramente que los choques espectaculares de los que hablaban no se iban a producir. No sabía si era una idea que se me había ocurrido a mí solo o simplemente retomé esa idea. Creo que en el fondo siempre lo supe. Lo que pasaba es que los demás, los más expertos, lo vieron mucho antes. La inquietud fue en aumento cuando los pilotos se enteran de que sus aviones se están preparando en una Arcana. Estaban construyendo las armas. Los pilotos no debían tener ninguna posibilidad de combatir, sino solo de chocar. Muchos aviones ya no son válidos para la misión. En las últimas semanas de la guerra, las piezas de repuesto escaseaban. Poco a poco, la Luftwaffe se estaba desintegrando. Un tercio de los pilotos no podrán volar en la misión. Entre ellos se encontraba Fritz Markaseffel, que vivió los acontecimientos desde tierra firme. En el momento del despegue, ondeaba. En nuestro escuadrón, en los años 44-45, perdimos más de 70 pilotos. Y un escuadrón estaba formado por 12 pilotos. Así que las pérdidas eran del 500%. Muchos pilotos que iban a la primera misión y ya no volvían. Las altas pérdidas tuvieron una consecuencia fatídica. En las escuelas aéreas se recortó la formación de los pilotos. Debían estar preparados cuanto antes para servir en el frente. Nos venía gente que apenas si sabían planear y debíamos convertirlos en pilotos de caza. No era fácil, la verdad. A aquellos jóvenes que llegaban les enseñaba a volar. No para enviarlos a la muerte, sino para que tuvieran la posibilidad de sobrevivir. Aceptamos muy bien a los nuevos pilotos. Nuestra actitud era incluso paternal. Lo cierto es que sabían volar. Habían recibido una formación igual que nosotros. Venían de la escuela de pilotos de caza. La verdad es que los recibíamos con los brazos abiertos. Los jóvenes aprendices de pilotos formaron parte de estos cínicos experimentos. Se les enviaba a misiones de acción total, comandos en los que las posibilidades de supervivencia eran aún menores. A principios de marzo de 1945 ya estaba todo perdido. En el Ministerio del Aire, Goering firmó un llamamiento secreto al autosacrificio que se leyó en las escuelas aéreas. Para garantizar el bien y la supervivencia del Reich, los jóvenes pilotos debían poner su heroica disponibilidad al servicio del régimen, por lo que debían participar en esta misión. El llamamiento era confidencial y llamaba a acción. El llamamiento lo leía un oficial. Tenía la sensación de que no terminaba de estar de acuerdo con todo el asunto. Entonces, en un momento dado, le tembló la voz. Fue en el momento en el que leía la parte en la que ponía 10% de posibilidades de sobrevivir. Y entonces se hizo el silencio. Nadie dijo nada.
Nada más que, venga, decidíos. Creo que la mayoría dijo que no. Más o menos todos se abstuvieron, dijeron que no y no se inscribieron. De los mayores no se apuntó ninguno. Solo los jóvenes se apuntaron. Más de 100 pilotos alemanes debían destrozar los bombarderos estadounidenses con sus aviones. Las tropas alemanas sembrarían el pánico y los aliados suspenderían los ataques aéreos contra Alemania. Sin embargo, los pilotos alemanes no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir a los ataques. No obstante, no tardarán en respirar aliviados. Lo único que sé es que cuando salimos solo sabíamos que teníamos que chocar, nada más que eso. Lo único que teníamos que hacer era chocar y punto. Para mí fue un alivio, porque yo me había imaginado otra cosa. A saber qué me había imaginado yo que nos iban a hacer. Salí pensando, chocar. Solo tenemos que chocar. ¿Y qué pensó que podía haber peor que eso? Bombas humanas. Sin embargo, las altas esferas no los veían como bombas humanas. Hitler se muestra escéptico. Los pilotos que se dirigían a una muerte segura habían prestado un juramento e iban a perpetrar un último ataque, llevados por la desesperación. Sin embargo, debían mantener los ánimos altos. Los pilotos iban a morir como héroes. Los pilotos recibieron un último consejo. Justo antes de la colisión debían saltar en el paracaídas. De vez en cuando, sobre todo cuando nos quedábamos solos en los camastros, teníamos miedo, claro, pero no lo exteriorizábamos. Sin embargo, cuando estábamos entre amigos nos arreglábamos y fingíamos que estábamos bien, que nada podía hundirnos, pero en la soledad de los barracones el corazón nos latía toda pastilla. Sé que la gente le daba vueltas al tema, pero al mismo tiempo eran pensamientos que no nos impedían enfrentarnos a la misión. Las ciudades estaban destrozadas. Los bombarderos seguían atacando. No había unidad en la que no hubiera un compañero que hubiera perdido algún miembro de su familia. También lo sabía que estaban enfadados, tenían una rabia tremenda. Si los hubieran dejado, habrían hecho cualquier cosa. Dicho de otro modo, había un ambiente de ira y rabia. Y debo reconocer que a mí me pasaba lo mismo. La propaganda alimentaba la agresividad de los jóvenes pilotos. El régimen presentaba a los Estados Unidos como el gran enemigo. Nos pusieron un documental que nos mostraba la tasa de paro que había en Estados Unidos y nos dijeron que eso era lo que traía el capitalismo. Die Werktätigen in Roosevelts Vereinigten Staaten arbeiten für gigantische Kapitaltrusts. Mit anderen Worten, für einige wenige Millionäre oder Milliardäre in New York oder Florida. Sie erhalten dafür einen Hungerlohn, von dem sie weder leben noch sterben können. Was aber soll werden? Sí, te soy sincero. Era muy joven y puede que también muy inexperto. Supongo que en el fondo todo era producto de la educación que habíamos recibido. Una combinación de todo eso. Ignorando el peligro al que se enfrentan, los jóvenes pilotos son conducidos a Stendal para asistir a un supuesto cursillo de entrenamiento. El llamado curso del Elba era en realidad una excusa para reunir a un número concreto de pilotos destinados a una tarea muy concreta. Lo que no sabíamos era la tarea que nos esperaba. Los pilotos llegaron el primer día llenos de expectación y alegría. Los jóvenes pilotos estaban sentados cara a cara con pilotos de caza experimentados, sus ídolos. En cualquier caso ya no se aplicaban las normas habituales. Incluso en las altas esferas, las normas habituales ya no tenían ninguna validez. Como he dicho, las cosas eran muy diferentes, muy distintas. Nos sentíamos superiores, éramos como la élite. Nos sentíamos como si de repente hubiéramos crecido 10 centímetros. Pero había otra cosa fuera de lo normal: comida especial. Mientras el resto del mundo se moría de hambre, ellos comían a cuerpo de rey. Sí, pensábamos, por decirlo de alguna manera, que aquello era jauja. Casi no nos lo podíamos creer. Jamón, huevos, embutido, mermelada, mantequilla. Coñac del Caro, francés, vino, cigarrillos a patadas.
Teníamos toda la comida que te puedas imaginar. Empezamos a pensar que era como la última comida que les dan a los condenados a muerte. Pero luego cambiamos de opinión y pensamos, no, eso es que quieren animarnos. Y a lo mejor quieren librarse de todo esto. La guerra está a punto de terminar y los oficiales no pueden con esto ellos solos. Decíamos cosas por el estilo, siempre en un tono ciertamente sarcástico. Durante una semana los pilotos vivieron en la incertidumbre. Por fin los 184 pilotos voluntarios se enteraron de cuál iba a ser su misión. Vino el coronel Hermann después de haber estado una semana en Stendal y nos contó que nuestra misión consistía en destruir los 4 motores de los bombarderos enemigos. Teníamos que ejecutar un choque espectacular. No se trataba de rozarlos un poco, como habían hecho las tropas anteriores con los Focke-Wulf 190. No hablaban de cerrar los motores con las hélices de nuestros aviones y demás. El bombardero tenía que quedar destrozado. Así es como debía ser, y era lo que teníamos que hacer.